bienvenidos a este espacio, un episodio más de estas maravillosas conversaciones que estamos teniendo con mujeres increíbles en el marco de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Esto es parte de nuestro proyecto Boss Woman de APPB, con el apoyo de AGTR, el Fondo Canadiense, Amnistía Internacional Perú, la Fundación Interamericana y Humanity Inclusion. Increíbles las participaciones de estas mujeres. Hoy tendré la oportunidad de conversar con Oirismar Quintero. Cuéntame un poco quién eres. ¿Quién es Oirismar Quintero? Bueno, Oirismar es una mujer de 46 años. Tengo un hijo, madre soltera en Venezuela. Y bueno, profesional. Tuve la oportunidad de estudiar en Venezuela, también por una ¿Cuál es beca. tu profesión? Yo soy ingeniero técnico en sistemas. Ah, qué bien. Y también tuve la oportunidad de estar 2 años en España con un tema académico. Y bueno, regreso a Venezuela y después decido venirme a Perú y aquí tengo 6 años, un poco a grandes rasgos. Hoy en día soy comerciante, tengo un pequeño negocio aquí en Perú y Eres emprendedor. soy emprendedora. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué te motiva a decir voy a salir de Venezuela? ¿Decides venirte sola con tu hijo? Cuéntame un poco cómo fue ese paso, ese decidir dar ese paso. Ese paso viene dado porque mi hermana mayor tiene aquí ya 14 años en el Perú, con su esposo, y luego se viene, somos tres mujeres, y se viene después mi segunda hermana, y ya la situación en Venezuela comienza a ser complicada en muchos aspectos, en el aspecto económico, la escasez, y yo también comienzo a pasar como una especie de depresión, toda esta situación, y comienzo a adelgazar, a bajar de peso. Entonces ya digamos que hay un me voy o me voy, ¿no? Y obviamente al estar mis 2 hermanas aquí, yo no tenía pasaporte, ¿verdad? Al no tener pasaporte, pues nada, me tocó venirme a Perú. Me vine a Perú y obviamente mis hermanas me reciben de alguna forma. Entonces, no tenías pasaporte. ¿Cómo llegas al Perú? ¿Cómo fue tu situación al momento de llegar? Lamentablemente vine con la idea del PTP. De hecho, yo llego aquí el 1 de febrero, cuando ya se había dicho que hasta el 3 permitían recibir venezolanos para poder recibir ese beneficio, pero en mi caso no fue así. Yo llegué aquí sin pasaporte, pasé las 2 fronteras sin sellar, y eso me trajo como consecuencia que llego aquí sin la oportunidad de acceder al PTP. Entonces, gracias al apoyo de organizaciones como en la que en su momento estuvo Marta, la opción era pedir refugio. Entonces, actualmente yo soy refugiada. ¿Tú eres refugiada? Sí, mi hijo y yo somos refugiados. ¿Están bajo la condición de refugiados? Sí, estamos refugiados. Fue una lucha, pero sí lo logramos, gracias a Dios. ¿Y cómo fue ese proceso de llegar, de decir, ahora cómo trabajo si no tengo documentos? ¿Tu hijo qué edad tenía cuando llegaron? Cuando llegó aquí al Perú, Moisés tenía 17 años. ¿Ok? Y bueno, obviamente llegamos en una condición económica sin dinero. O sea, llegó sin dinero. Y mi hermana, ya estaba mi otro familiar, o sea, ya ella estaba apoyándome a otra hermana, o sea, era así como muy complicado. De hecho, cuando yo llegué no me pude quedar en su casa, me quedé fue en un hotel, porque ya ella en su casa vivía también alquilada, ¿no? O sea, ya como que tenía, como decimos coloquialmente, el cuarto lleno de agua. ¿Y no podías tú también llegar a su casa, ¿no? Entonces, nada, pero el apoyo fue 100%, o sea, esos 2, 3 días que estuve en el hotel, inmediatamente como buena familia venezolana articulamos rápido, buscamos una habitación, ¿no? Entonces, bueno, todo el apoyo de ellas dos fue al 100%. Y como muchos venezolanos, me tocó vender en la calle. O sea, ¿Tu hijo también? Sí, claro, nos tocó. El primer trabajo que consigue Moisés fue de hecho en una empresa en Coma, como un poco clandestina, no sé, pegando zapatos, ¿no? Imagínate. Sí, Una fábrica. Es una fábrica de zapatos, ¿no? Y yo consigo, también mi primer trabajo que consigo fue en una juguería en un mercado en Comas. Y ya de ahí con esos 2 microsueldos, que hoy en día no sé cómo vivíamos, pues con ese microsueldo Sí, porque uno llega a un momento en que dice, ¿cómo yo empecé con esto? Sí. Cuando ya llegas a estar un poco más tranquila. Ahora, me llamó mucho la atención eso que decías de que yo adelgacé. Mira, yo creo que nadie se pone bravo por adelgazar, porque las mujeres siempre queremos estar en la línea. ¿Por qué tú lo dices así como
No, como si fuese algo extraño. es que ya yo perdía 4 kilos semanales. Ok, no era un voy a No, perder peso o estoy no, perdiendo peso de no. manera... No. De hecho, cuando la Comisión de Refugiados ve mis fotos en el estado en que yo llegué aquí, o sea, inmediatamente yo llego aquí con una condición física terrible. O sea, yo creo que yo hubiese estado 15 días más en Venezuela y me hubiesen hospitalizado. O sea, Qué increíble. yo creo que la que llega a ver realmente ese colapso es mi mamá. Entonces mi mamá es la Oye, que... Ismar, o sea, estábamos hablando ya de que no da adelgazo porque me veo chévere, sino No, estamos hablando de una condición sí, de desnutrición severa. sí, yo parecía una anoréxica. O sea, tuve fotos y yo parecía que había salido de un campo de concentración, una cosa así. Qué increíble. Sí, fue una cosa y la que se daba cuenta de todo es mi mamá. Entonces, ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Qué te dice? Los padres nunca queremos separarnos de nuestros hijos, no, pero mi ¿qué mamá sucede todos ahí? los días se paraba y me decía, hija, yo quiero que hoy te vayas, o sea, todos los días O sea, tu mamá de alguna manera te estaba corriendo, sí, en el buen sentido. sí, no, y me apoyó económicamente, inclusive de repente saca que casi que debajo del colchón, toma, hija, esto es lo último que yo tengo y necesito que te vayas, o sea, y Moisés estudiaba en la universidad en Venezuela y fue una cosa como muy rápida. Hoy en día cuando lo analizo me sorprendo. O sea, fue una cosa rápida. Él mismo fue y se retiró de la universidad. Cabe destacar que Moisés estudiaba en la Metropolitana. O sea, para nosotros emocionalmente fue muy duro porque teníamos una vida en Caracas así Claro, un nivel. y me toca llegar aquí así, ¿no? Pero también fue una experiencia de vida. O sea, yo hoy en día agradezco esa experiencia de vida. Ahora, nosotros estamos haciendo esta serie de programas precisamente Ok. en el marco de los 16 días de la lucha contra la violencia de la mujer. Okay. Hablando de vulnerabilidad. Entonces, si nosotros hablamos, ¿te sentías vulnerable estando en Venezuela? Sí, totalmente. ¿Y qué pasa cuando llegas a Perú? ¿Sientes vulnerabilidad, otro tipo de vulnerabilidad? No, ¿Cómo fue ese choque? no, yo no me sentí vulnerable en Perú. Yo al contrario, yo lo digo honestamente. Obviamente llegué sin dinero. O sea, no, Claro, o sea, ya por ahí tenemos un factor de o sea, debilidad. debilidad. O Ajá. sea, la que llegó sin dinero fui yo a un país que tiene sus propios problemas sociales, ¿no? Perfecto. O sea, llegas a un país, pero sin embargo, en la época que yo llegué, considero que no es el mismo escenario que tenemos hoy en día, aquí en Perú. O sea, si tú salías y trabajabas, dale, o sea, Y dale además para eres adelante. profesional. Sí. Eres profesional. Pero cuando tú llegas como inmigrante, eso no vale. ¿Cómo es ese? Ok, háblame de eso. Eso ¿Cómo no que vale. no vale? No, O sea, no vale. tú eres profesional. ¿Qué Sí, pasó? no, eso no vale porque primero estaba en una condición que no estaba regular, ¿verdad? Y después cuando lucho por esa regularización, que fueron más de 2 años, ¿ok? Fue una lucha constante con la Comisión de Refugiados. Tengo que decir que todavía hoy en día agradezco muchísimo. Todavía hoy en día me siguen ayudando la Comisión de Refugiados en muchos aspectos. Tuve la suerte de que el abogado que defendió mi caso, o sea, fue un factor de mucho que nos favoreció, pero fueron 2 años, o sea, 2 años creyendo que por estar legal yo iba a acceder a un mejor puesto de trabajo, y eso no era cierto. Perfecto. O sea, tú pensaste durante esos 2 años que sí, tengo que tener paciencia porque al yo tener un estatus legal voy entonces a tener mejores oportunidades. Exacto. Y eso no fue así. No era nada. No fue ¿Qué pasó así. después que estás legal? ¿Qué pasa después que estás legal? Bueno, me doy cuenta que tengo que acceder a una competencia laboral complicada para el mismo peruano, ¿ok? Y obviamente para mí como extranjera muchísimo más complicada. Entonces me doy cuenta que no iba a acceder a puestos de trabajo. Y durante todo este tiempo ya te habías recuperado físicamente, Sí. ya estabas, digamos, mejor de salud y Sí. emocionalmente. ¿Seguías solita con tu hijo? No, yo al año de estar aquí, pues tuve la suerte y la bendición de comenzar a salir con alguien, con mi esposo actualmente. Y, ¿Peruano, venezolano? Él es peruano, y eso fue una experiencia, bueno, obviamente ha sido el por qué estoy aquí actualmente, porque yo sí en un momento dado pensé en irme a otro país porque veía en ese momento difícil que Moisés accediera a una universidad. Okay. Sin embargo, es lo que te digo, o sea, para mí han sido unos factores que se sumaron, ¿no? Moisés logra conseguir un cupo a la universidad, actualmente está ya en el 9º ciclo de economía, ¿no? Ya está a punto a través de de una graduarse. beca, Está becado. es becado, exacto, otra cosa que agradezco de este país, y o sea, es una suma de muchas cosas que me hacen quedar, y bueno, obviamente mi esposo se llama Iván, ya tenemos 5 años juntos, entonces obviamente te da una estabilidad, ¿no? No es que
tener una estabilidad, y él, a través de él, o sea, la misma situación de no tener un empleo, o sea, el empleo soñado. Ay, yo quiero ser gerente. Yo era gerente del área de ventas en Venezuela. Imagínate. Entonces, ¿sabes? Eso golpea tu ego, ¿no? Pero tú quieres de nuevo ser lo mismo, obviamente, claro. ¿no? Tú aspiras a eso, tienes un conocimiento académico, tienes una experiencia laboral, en fin. Pero me doy cuenta de otra realidad, me doy cuenta también, y siempre se lo digo a la gente, este es un país para los emprendedores. Sin o sea, duda si tú alguna, entiendes, sin duda si alguna. entiendes la idiosincrasia del peruano, y si entiendes cómo se mueve la economía, este es un país no, de y que emprendedores. además el Perú es un país 95% MIPES. Entonces, sí. cuando hablamos de 95% MIPES, estamos hablando de un país de emprendedores. Sí, entonces, sin duda alguna. Claro. Moisés estudia, trabaja, ya me dices que está a punto de graduarse, pero paralelamente a eso trabaja, te apoya. Bueno, tenemos un negocio, yo tengo un negocio con mi esposo actualmente, tenemos un negocio en el sector automotriz, vendemos lo que es repuestos. Es una empresa que, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, hemos crecido, ¿ok? Y estamos los cuatro, porque mi esposo es papá soltero, yo era mamá soltera, entonces nosotros somos una familia de cuatro. Como la película, los míos, los tuyos, los nuestros, qué maravilla, increíble. Entonces, somos cuatro. Irismar, yo tengo la oportunidad de conocer a Moisés. Moisés forma parte de la Brigada Juvenil de nuestro proyecto de laboratorio de líderes en APPB. Moisés es un chico increíble y también de alguna manera sientes, para quienes tenemos la oportunidad de conocerlo sabemos cómo es, pero tú sientes que este proyecto de laboratorio de líderes y todo lo que estamos haciendo como organizaciones ha significado un cambio importante en sus vidas. ¿Cómo ha cambiado Moisés, el Moisés que vino de Venezuela con 17 años y el Moisés que ves ahora con 20 y tantos? Vamos a hablar de dos aspectos. El primer aspecto es el aspecto migratorio. Obviamente que ha cambiado porque yo me traje un niño de 17 años que iba de la casa al colegio, del colegio a la casa, un niño de esta familia, tú sabes, protegido, de casa. Y a él le toca venir aquí y madurar, o sea, ser el hombre de la casa, tener que trabajar, a los golpes, madurar, ¿no? Y yo me acuerdo que yo al principio lloraba mucho porque uno se autoflagela, ¿no? O sea, porque llegué a esto, porque mi hijo está sufriendo por mí, etc. Y de hecho tuve que ir a terapias con una amiga y ella me dijo, no, tú no puedes verlo con eso, tienes que ver que el Moisés que tú tienes hoy en día es una persona que tiene mucha más madurez cuando lo comparas con otros jóvenes, ¿no? Perfecto. Entonces, desde el punto de vista como migrante, ha sido un cambio total. Y si has hablado con Moisés, es como, a pesar de que él tiene 22 años, es como que se hablas con un tipo de 30. Tal ¿no? cual. Y eso pasa mucho con los migrantes. Quienes tenemos la oportunidad. Sí, hablas mucho con jóvenes migrantes y te das cuenta que no tiene nada que ver como ve la vida si estuviese en Venezuela sobreprotegido. Tal. Perfecto. Ahora, desde el punto de vista APPB y de todo el proyecto, ha sido bien interesante, porque venimos de una pandemia en donde nuestros hijos, ¿no? Porque el hijo de mi esposo es mi hijo también, nuestros hijos estuvieron encerrados. Qué bonito es. Sí, no, nuestros hijos estuvieron encerrados y eso les generó como que es la computadora y él, o sea, la computadora... Aislarlos del mundo. Sí, la computadora comienza a ser como un enemigo dentro de la casa, de hecho, ¿no? O sea, para mí, o sea, oye, pero como que conversa conmigo, desayuna conmigo, claro. Sí, pero en la pandemia encerrados en la casa, pues esta dinámica, hay un estrés también, aunque tú no lo sentíamos, ¿no? El dinero y cómo vamos a hacer, la incertidumbre, el miedo, y entonces cuando llega el proyecto le permite a él otra vez relacionarse. Salir de nuevo y conocer gente, conversar. Correcto, perfecto. Sí. Oye, Irismar, yo necesito hacerte esta pregunta porque tal vez muchas de las personas que están en este momento viendo este programa se lo preguntan también. Esa Irismar que llegó y esa que vemos hoy son dos personas completamente distintas. Obviamente. Pero en ese proceso, ¿sí has sufrido xenofobia? ¿Tú eres de esas personas que sientes que en algún momento has sido rechazada por la sociedad peruana? ¿Te has sentido víctima de xenofobia? Una sola vez. Cuéntame. Sí, es verdad que lo tengo que decir. Cuéntame. Una sola vez. Y fue en un banco. Fue en un banco que yo voy y siempre sentía ese rechazo y me daba cuenta que era hacia los venezolanos. O sea, me daba cuenta que era hacia nosotros porque cada vez que iba un cliente venezolano, y de hecho... O sea, se notaba, era con los venezolanos. Sí, no era que la chica atendía mal, eran los venezolanos. No, y creo que es un problema desde la gerencia, ¿no? De hecho, yo le reclamé al gerente y todo, ¿no? Porque yo inclusive quise abrir una cuenta bancaria y no me lo permitían, se me ponían un pero, otra cosa. Y cuando abrí la empresa, que la registro ya formalmente, pues voy y abro y me doy cuenta que a través de como empresa, pues
se abrió. Y sí me diga, solamente esa vez he sentido realmente, sí hay un cierto rechazo, pero yo siempre lo manejo como diplomáticamente. Obviamente yo trabajo con clientes, yo trabajo con público Claro, también. y ahí lo hablo. O sea, lo Mira, hablo hablando de trabajar con público, Irismar, yo también soy emprendedora y a mí muchos peruanos inclusive me han dicho, es que ¿cómo hicieron ustedes para tener una empresa en Perú? O sea, ¿cómo Sí. hicieron ustedes para formalizarse? Yo soy peruano, tengo 40 años aquí en Lima, porque de repente se vino de provincia joven o son limeños, y no saben, no se han formalizado, no tienen una empresa, no tienen un RUC A mí también me ha inclusive. pasado. ¿Tú me puedes contar cómo hace una mujer para emprender un negocio en Perú siendo migrante? ¿Cómo fue ese proceso? Para mí ha sido un proceso de poco a poco. O sea, comencé a vender cajas de bujías porque me quedo sin trabajo y de la caja de bujías el cliente me decía, mira, pero quiero otra cosa. ¿Y cómo se llama tu empresa? Entonces tú Yo no no tengo tengo. nombre. Entonces un día me puse, y mi esposo de hecho en ese momento trabajaba en otra empresa, no trabajaba. Sí, de hecho él me dice, comienza a vender esto para que O sea, genere algo de dinero. quien tomó la iniciativa de ser emprendedora, de comenzar con el comercio, fuiste tú. Fui yo porque no tengo trabajo, o sea, la necesidad me llevó a decir, bueno, y él obviamente, él tiene muchos años en el sector automotriz, y él me dice, bueno, métete en esto porque es lo que yo conozco, entonces, Perfecto. O sea, él así, te dio la idea, pero todo lo demás lo hiciste tú. no, y sí, fuimos evolucionando y que buscaba proveedores y buscaba otra cosa, vi la misma situación, llega un momento tal que él me dice, saca números, Iván es un tipo muy numérico, y me dice, lo que yo vendería en aquella empresa, lo vendo contigo, y adiós, y en un mes renunció. Increíble. Y bueno, O sea, tú haces que tu esposo renuncie a su trabajo y se ponga a trabajar contigo en tu emprendimiento. claro, porque cuando vemos los números, él me dice, yo a aquella empresa le vendo tantos miles de soles y si lo vendo contigo, me gano Vamos a 5 ganar veces más. más. Entonces ya, listo, cero mata No, cero. perfecto. Y me traje el mejor vendedor del mundo O sea, porque que tú Iván terminaste dándole trabajo a tu esposo. sí, algo así. No lo he visto así, pero sí. Sí, terminaste dándole Pero trabajo a tu esposo. o sea, el que conoce el negocio era él. O sea, sí. Increíble. O sea, eso es un factor es una mezcla de muchas cosas. O sea, decir que yo lo hice solo es mentira. O sea, sí, en el conocimiento de él. Otra de las cosas que porque yo siento que comercialmente yo he avanzado mucho más rápido que otros venezolanos, porque a través de él entiendo la idiosincrasia del peruano. O sea, cómo negociar, cómo regatear. Eso es importante. También te has adaptado a la idiosincrasia. Sí. O sea, entiendes que aquí las normas no las ponemos nosotros, que no son nuestras leyes, que estamos en otra casa ajena, por llamarlo de alguna manera, y que nosotros venimos y tenemos que adaptarnos a esa situación. Pero en mi caso es a través de él. A través de él. Es él es el que no, y eso no es así. Y cómo regatear, y ya ha llegado un momento hoy en día que soy tan buena comprando con los proveedores que él a veces Ya te aprendiste lo de la yapa, ¿no? Sí, no, así, siempre estoy negociando y qué me das y cómo me quedo y qué gano, o sea, y ya es algo tan automático que a veces voy a entrevistas así y quién me queda, o sea, ¿qué hacemos? O sea, perfecto. No, ya se vuelve. Y me preguntabas eso, ¿cuál es la diferencia de la Oiris que llegó a la que hay hoy en día? 360 grados, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Un cambio total y rotundo. Total. Si tuvieras la oportunidad de retroceder el tiempo 6 años y decir, me voy o me quedo, ¿te irías de nuevo? Lo que pasa es que Venezuela me sigue doliendo. O sea, Venezuela, o sea, siempre hay una parte de uno que está allá. Entonces, siempre hay una parte que tú dices, bueno, ¿y por qué no me quedé luchando por mi país? ¿no? Perfecto, pero eso sí, siempre también hay aquel refrán que dice una sola golondrina no se verá. No. Ahora, ¿te irías o te quedarías? Si no, me tenía que ir. ¿Te irías? Sí, o sea, si te retrocediéramos 6 años en el tiempo, volverías a irte. Sí, claro. Volverías a estar donde estás hoy. Sí. ¿Volverías a ponerte ese polo de Boss Woman otra vez? Sí, 100 veces. ¿Cómo llegaste a Boss Woman? ¿Qué es Boss Woman para ti? Es Marta. Marta, que es la que lleva toda esta organización. Lo he contado en otras, lo conté la vez pasada que estuve en una reunión. Yo conozco a Marta porque comienzo a buscar ONG que me ayuden, porque yo fui una de las primeras que llegó aquí sin pasaporte. O sea, soy una de esas primeras venezolanas. Cuando no había esa facilidad de sacar documentos sin Sí, o sea, soy una de esos casos raros que yo, bueno, ¿y cómo pasó esta mujer 3 fronteras? Correcto. O sea, era una cosa rara. En ese momento era una cosilla. Entonces, a través de ONG, o sea, yo comienzo a contactarme porque, bueno, yo tengo que buscar una forma de alguien que me ayude. No sé, yo no quería estar ilegal en este país, nunca fue mi... Fíjate lo que acabas de decir, yo tengo que buscar la manera de que alguien me ayude. Sí. Y ahora tú estás sentada en esa silla con un polo que dice Boss Woman
en la posición de tú ayudar a otras mujeres. Es así. ¿Cómo tú sientes que este proyecto de alguna manera te ha empoderado? Porque es lo que hacemos en Boss Woman, ¿no? Empoderar a las mujeres con la intención de que salgan a la calle a decirle a otras mujeres sí es posible salir de esa situación de vulnerabilidad, sí es posible dejar de ser víctimas de violencia, porque básicamente el proyecto Boss Woman se basa en eso, ¿no? En que nosotros de alguna manera apoyemos y tengamos las herramientas necesarias para abrirle los ojos a mujeres que están siendo en algún momento víctimas de violencia. ¿Estás tú en este momento en una posición de líder de alguna forma, ¿no? Claro. ¿Cómo te sientes? Ya, no es la Virismar empresaria, no es la Virismar mamá, la Virismar que tiene el poder de decir, ahora yo voy a hacer el bien aquí para alguien. ¿Cómo se siente esa Virismar? No parece, pero sí te da muchas fortalezas. O sea, para mí la fortaleza que ha dado este proyecto ha sido el conocimiento. O sea, primero el conocimiento de las leyes, ¿no? Y decirle muchas veces a las personas, aunque tú seas un inmigrante ilegal, tienes derecho. Lo segundo, las relaciones, ¿no? Inclusive conocer personas como tú. O sea, gracias. De verdad que hay que decirlo. Y lo tercero es que aunque no lo creas, tu mensaje, el ejemplo, yo por lo menos cuando pongo una foto en mi estado, o sea, a veces la gente me comenta, ¿no? Y ese ejemplo a las personas que tienes cerca. O sea, a mí me pasó el caso, por ejemplo, con mi cuñada. Mi cuñada falleció mi suegra y ella cayó en un proceso de depresión y nosotros, mi esposo y yo, de alguna forma hemos sido una forma de ayudarla a ella. Y yo sé que ella siente que yo soy un ejemplo para ella. O sea, si tú puedes levantarte emocionalmente, yo puedo. Y eso va no solo hacia migrantes. Te has convertido en un ejemplo para la familia de tu esposo. Sí, también. Y para mis hermanas inclusive, ¿no? O sea, para ellas soy un referente, ¿no? Que de hecho a veces algo y me llaman, oye gorda, tú qué, en mi familia me dicen gorda. ¡Ah, qué maravilla! Oye gorda, tú qué. Me imagino que eso te gusta ahora. Sí, ya aceptado. Ahora sí. Ahora sí te gusta ser gordita, bien. Oye, Virismar, una cosa, ¿has tenido la oportunidad de decir con nombre y apellido, sin mencionarlo a la persona, pero has tenido la oportunidad de decir, ayudé a alguien gracias a ese conocimiento que has adquirido en Boss Woman? Sí, claro. Sí. Es lo Una, que te digo. 2, 3, 4, ¿cuántas personas sientes que has podido encaminar? Que has podido decir, soy parte de ese proceso de mejora de otro ser humano. Yo diría el número a 3 personas, ¿no? Que te han tocado. Sí, claro. Okay. No que voy y le digo, no, mira, me pongo en el polo, le digo, no, es que yo soy, no, sino es a través del ejemplo, es a través inclusive del conocimiento. Mira, eso que te está pasando es maltrato. Eso de que tu familia, de que tu hijo se burle de ti, eso es maltrato psicológico. Claro, porque no solamente hay físico, sino psicológico y que además conoce. Es que el maltrato es muy sublime. El maltrato a veces es algo muy pequeño que no te vas dando cuenta. Por lo menos a mí me ha pasado cuando yo veo una amiga que tiene un novio y entonces él le dice, no llames a tu familia, no te comuniques con tu... Entonces ahí hay un proceso de que la va aislando. No te pongas esta falda, no te pongas esto, no trabajes allí, sí. porque tus amigos, porque tu jefe te llama a las 8 de la noche. O sea, pero esto es un mecanismo que a veces es lindo. Mira, Virismar, eso me encanta. ¿Sí? Y vamos a hacer el cierre con eso. Ok. Tú me miras esta camarita y me le vas a decir a todas esas mujeres qué deben hacer cuando exista esa alarma o se encienda esa alarma de que pueden estar siendo víctimas de algún tipo de maltrato en base a tu conocimiento. Aquí en esta camarita, y de verdad un placer increíble haber conversado estos minutos contigo. Gracias. A ver, déjanos tu mensaje final. El mensaje es que tenemos que detectar el maltrato desde lo pequeño, porque es que muchas veces creemos que el maltrato es cuando ya llega el golpe a la cara, y realmente no, hay un proceso previo y hay que determinarlo, hay que detectarlo. Cuando estás con una persona que te va aislando, cuando estás con una persona que anula tu opinión, cuando estás con una persona que no respeta tus opiniones, ahí ya comienza el maltrato y es donde tenemos que comenzar a que haya una alarma interna. Si sientes que eso no está bien, háblalo con otras personas, convérsalo y no lo permitas. O sea, porque muchas veces vamos poco a poco permitiendo. O sea, el maltrato es pequeñito y va creciendo. Por eso es como se va cerrando, clac, 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 cuando vienes a ver, ya está cerrado. presa.
Entonces, en conclusión, cuando se enciende esa alarma, buscamos el apoyo de mujeres Sí. maravillosas que estén capacitadas para hacerlo como tú, Gracias. que eres parte de este proyecto Woman. Un placer de nuevo haber conversado contigo estos minutos. Increíble, los esperamos en un próximo episodio. Yo cada día más fascinada de todas estas mujeres maravillosas con quien converso acá. Nos vemos entonces. Bye, bye.